Bueno, me tocó un tema, un pasaje, sí, un pasaje de la Escritura. No sé si creo que lo vienen estudiando, Primera Corintios, no vienen estudiando, ok. Nosotros estamos en Primera de Corintios con la iglesia, así que es un pasaje que el Señor en su gracia y bondad me permitió predicar, pero también estoy enseñando en el Centro de Capacitación Pastoral esta carta, ¿no es cierto? Es una carta que preciosa, ¿sí? Es una carta con mucho contenido y creo que es muy buena para poder tratarla con la iglesia, ¿no? Así que estamos estudiando de manera sistemática la carta a los Corintios, ¿sí? Así que bueno, me dijeron que tengo unos minutos, así que vamos a ir a la palabra de Dios, ¿sí? Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 9, ¿sí? 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, 25, 26 y 27. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 9, 24, 25, 26 y 27. Voy a dar lectura, después voy a... gracias. Y después vamos a dejar este tiempo de su palabra en las manos de nuestro buen Dios, ¿sí? Dice así las Escrituras. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a orar. Padre Celestial, tenemos tu palabra en el púlpito, pero queremos que llegue a los corazones en esta mañana. Que tu palabra pueda transformar nuestras vidas. Necesitamos hacer cambios trascendentales para vivir una vida que te honre y que te glorifique. Señor, gracias por esta iglesia, la iglesia de Tristán Suárez. Gracias por cada hermano que ha podido llegar a tu casa para salir distinto de cómo entró, para salir transformados. Porque dice Hebreos que tu palabra es viva y es eficaz, es provechosa para nuestra vida. Y cada vez que es abierta, tú hablas y quieres tratar con nuestros corazones. Gracias, Padre, por este momento. Que seas tú hablando a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos un pasaje fabuloso. El escritor es el apóstol Pablo. Pablo le está escribiendo a una iglesia con mucho desorden. ¿Sí? Mucho desorden. Si en algún momento pasaron por su lectura, por la iglesia, por esta carta, son dos cartas, 1 y 2 de Corintios, pero Pablo le está escribiendo a una iglesia con muchas situaciones de pecado, ¿sí? Vas a ver allí, quizás en tu lectura, vas a ver que hay una palabra que se repite, que es la palabra envanecimiento, ¿sí? Envanecimiento. Y la palabra envanecimiento tiene que ver con el orgullo, ¿no es cierto? Entonces, era una iglesia envanecida, orgullosa. ¿Sí? Era una iglesia que no estaba sometiéndose a la palabra de Dios y por lo tanto vivía conforme a sus deseos. Por lo tanto, vemos en sus acciones y conductas, ¿sí? Pecados muy graves, ¿sí? Egoísmo, en la mayoría de los hermanos, vemos desórdenes,
vemos mal uso de los dones espirituales, especialmente de uno, y así toda la carta va tratando con situaciones, problemas entre hermanos, conflictos, contiendas, divisiones, ¿sí? Y Pablo tiene la autoridad apostólica dada por Dios y él le escribe a esta iglesia, porque Pablo fundó esta iglesia. Pablo, él dice, yo les engendré, ustedes son mis hijos, ¿sí? Ese contexto está en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Entonces, Pablo ama a la iglesia de Corintio, él tiene un peso muy grande por esta iglesia. Pablo ya no está entre ellos, ¿sí? Pero él se entera de todo lo que está sucediendo en la iglesia, ¿sí? Él se entera de todo lo que está pasando y él tiene ese peso y tiene la urgencia apostólica de escribirles, porque ama a la iglesia. Y se pone muy triste. Él está sufriendo, él tiene mucho dolor por todo lo que está pasando en la iglesia. Y cómo no va a ser, ¿no? En la carta a Segunda de Corintios, él dice que él tiene un peso por las iglesias, una carga por las iglesias. Qué hombre de Dios, ¿no es cierto? Y tenemos que entender el concepto de iglesia. Estamos en una iglesia. O sea que Dios te salvó, Dios nos salvó y nos colocó en un cuerpo, ¿no es cierto? Ya no vivís tu vida de manera independiente. Todo lo que hagas ahora en tu vida de fe va a ser clave o para edificación del cuerpo o para destrucción y ser de tropiezo al cuerpo. Entonces, tenemos que entender, queridos hermanos, la importancia de saber que estoy ahora en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. Y Pablo le escribe a la iglesia que está en Corintio. Mirá vos, ¿no? Te da la ubicación, ¿sí? A la iglesia que está en Corintios. Y algo que resaltaba mi hermano Johnny decía, los santos. ¿Quiénes son santos? Los que han sido redimidos por Cristo. Hoy se reúnen los santos. ¿Hiciste algo por eso? No. Dios lo hizo todo. Dios tomó la iniciativa. Hoy sos santo por la obra de Cristo. Ahora dice, ser santo en la práctica. Como iglesia tenemos que vivir la santidad. Cosa que la iglesia de Corintio había perdido de vista. Por sus acciones, sus conductas, no estaban reflejando y honrando al Señor con sus acciones. Estaban viviendo de manera inadecuada, sumergidas en pecados. ¿Y qué pasa cuando pasa esto? ¿El nombre de Cristo es honrado o es deshonrado? Es deshonrado. Entonces, y Pablo ama, entonces él quiere corregir todo esto, él quiere corregir esta situación. Entonces le escribe con ese deseo. Y es interesante porque la carta va llevando a la iglesia a poner la mirada en el Evangelio. El Evangelio que llegó a tu vida, el Evangelio transformador, el Evangelio en relación a la persona de Cristo. Entonces, llega el capítulo 8 y en el capítulo 8, no lo busquen, sino les quiero dar un contexto nada más, porque es importante ubicarnos en el contexto, ¿sí? En el capítulo 8, después de que Pablo menciona una serie de situaciones, ahora él comienza a contestar preguntas. En el capítulo 8, versículo 1, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. ¿Sí? Todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, el amor edifica. ¿No es cierto? Y ahí comienza Pablo a contestar preguntas. En cuanto a la pregunta que ustedes me hicieron, se ve que había algunos hermanos bien intencionados que querían agradar a Dios, que querían vivir una vida que honre y glorifique al Señor. Entonces, él les pregunta, estas personas le preguntan a Pablo a través de una carta y le dicen, Pablo, ¿se puede comer o no
en cuanto lo sacrificado a los ídolos. Carne, ¿no es cierto? Carne sacrificada a los ídolos. ¿Se puede comer, sí o no? Entonces Pablo comienza allí a desarrollar una respuesta. ¿Sí? Entonces él comienza a decir, los ídolos nada son, ¿no es cierto? Y comienza a decir, miren, no en todos hay este conocimiento del ídolo, ¿sí? Pero es necesario, ¿sí?, que si tu hermano le es de ocasión de caer, que vos comas carne sacrificada a los ídolos, ¿cuál era el principio? ¿Cuál era No lo hagas. No seas de tropiezo a tu hermano. Tenés que renunciar a vos mismo por el beneficio del otro. Tenés que renunciar. No, pero ¿cómo yo voy a renunciar? ¿Por el otro? No, acuérdense que estamos en un cuerpo, ¿no es cierto? En el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo tiene esto en mente. Él quiere que todos se edifiquen. Él quiere que todos crezcan. Él quiere que la iglesia se tengan cuidado el uno del otro. ¿Eso sucede? En las iglesias tendría que suceder. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Cuidar de poner tropiezo. Esto no le hace bien a mi hermano, no lo voy a hacer. ¿Estás dispuesto a renunciar a vos mismo por el otro? Entonces, Pablo le está escribiendo aquí a los hermanos, está contestando esta pregunta, ¿sí?, en el capítulo 8, y llega al capítulo 9, ¿no es cierto? Sigue desglosando, ¿no es cierto?, esa respuesta. Pablo dice, bueno, para no ser de tropiezo al otro tenés que renunciar, ¿no es cierto?, a tus derechos, ¿sí o no? Tenés que renunciar a tus derechos. Si bien el comer carne no era un problema en sí, pero ya cuando es tropiezo para el otro, ¿qué tengo que hacer? Renunciar. Renunciar. Entonces, comienza el capítulo 9, él hablando del apostolado, ¿no?, de su apostolado. Pablo ha sido muy cuestionado en su apostolado, ¿no es cierto?, en su autoridad apostólica por los corintios. Entonces, capítulo 9, él se pone como ejemplo. Él dice, ¿quieren un ejemplo de renuncia? Yo soy un ejemplo de renuncia. Yo soy un ejemplo de renuncia, ¿no es cierto? Entonces, él en ese capítulo 9 va transitando por el capítulo y va diciendo que él renunció a sus derechos. Yo renuncié. ¿Saben qué? Pablo tenía que ser sustentado por la iglesia de Corintio, pero él renunció a esos derechos. Él renunció a esos derechos para no poner tropiezo. Él dice, para no poner tropiezo al evangelio. ¿No es cierto? Pablo no está diciendo que la iglesia no tiene que sustentar. Pablo está diciendo que él decidió no poner tropiezo. Si esto es causa de tropiezo, yo renuncio. Entonces, ¿quieren un ejemplo vivo? Acá estoy yo. Yo renuncié. Yo renuncié. Y él se pone como ejemplo, ¿no es cierto? Así que él está dispuesto a renunciar por el bien del evangelio. ¿Sí? Por el bien del evangelio. Y fíjate que capítulo 9, versículo 23, dice, y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Y esto hago por causa del evangelio. Estoy dispuesto a ceder, estoy dispuesto a renunciar por causa del evangelio. Entonces, fíjense qué interesante. Pablo habla, de capítulo 8, que tienen que renunciar a sus derechos para no poner tropiezo al hermano. Entonces Pablo dice, ¿quieren un ejemplo? Acá estoy yo, acá les voy a hablar yo. Doy testimonio. Yo renuncié a esos derechos. ¿A qué derechos renunciaste, Pablo? A estos. Al ser sustentado por la iglesia. Yo lo renuncié. Entonces dice, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme partícipe de él. Así que todo el sacrificio del apóstol está orientado a la eficiencia de la predicación del evangelio.
Pablo quiere que el evangelio prospere y él no quiere poner tropiezo a que eso suceda. Miren, hay una frase que anoté de un comentarista, se llama Kistemaker, dice, es un siervo humilde del evangelio, haciendo mención de Pablo, que irá a cualquier parte, obviamente, ¿no? Pablo iba a cualquier parte, que descenderá o ascenderá a cualquier nivel de la sociedad o hará cualquier tarea por insignificante que sea, con tal que el evangelio sea proclamado a todos. Ese era Pablo. Pablo no conocía la discriminación, ya que decía que en Cristo no había judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Sabía que en Cristo todos los creyentes son uno. Todos los creyentes son uno. Es una hermosa declaración, ¿no es cierto? Entonces Pablo dice, este comportamiento que yo tengo y le estoy mostrando a ustedes de renunciar y ceder, es para mostrarle a ustedes que yo soy copartícipe del evangelio. Yo renuncié, yo cedí por el bien del evangelio. Participar con tantos creyentes que desea alcanzar de las mismas bendiciones del evangelio, cada persona alcanzado por el mensaje de la gracia, que deposita su fe en el Salvador, produce gozo del cielo por un pecador que se arrepiente. Pablo tenía eso en mente, ¿no? Ese gozo de Dios es también el gozo de Pablo. Ese es el gozo de Dios, ¿no es cierto? Es el gozo de Pablo de que un pecador se arrepienta. Y él estaba entregado por completo. Así que Pablo va a alentar a los hermanos. Él va a alentar a la iglesia. Él va a corregir a la iglesia a que salga de su confort y vivan por el evangelio, a tener la actitud que él mismo tenía. Y para esto le va a llevar a un escenario, él quiere ilustrar esto de ceder, de abnegarse a uno mismo, ¿no es cierto? De renunciar a uno mismo, y lo va a llevar a un campo, y es este campo del deporte. Él le va a ilustrar a través de los versículos que acabamos de leer estas verdades. Bueno, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, ¿no es cierto? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos los a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Entonces, Pablo tiene esto en mente. Miren, el atleta, ustedes ven aquí en Corintio, cuando se hacen los Juegos Olímpicos, ven que deportistas entrenando, ¿no es cierto? Entonces Pablo toma esa figura y se las quiere llevar a los corintios, pero también nos lleva a nosotros a pensar. Nos lleva a nosotros a pensar. A ver, tened en mente la figura de un atleta, ¿no es cierto? ¿Qué hace un atleta? Y bueno, podemos hablar un montón. Pero Pablo dice, miren, estos son los atletas que corren en un estadio, pero quiero decirles que ustedes son atletas de Cristo. Ustedes viven una vida espiritual. ¿Sabían eso? Desde que conociste a Cristo, ¿qué pasó? Comenzaste a vivir una vida espiritual. ¿Amén? Una vida espiritual. Comenzaste ahora, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Comenzaste de una nueva vida. Y comenzaste, las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. Ahora comenzaste a correr una carrera de fe. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implicancias tiene? Y se la ilustra en este cuadro del atleta. Entonces, Pablo usa estos ejemplos de la vida cotidiana para ilustrar la importancia de la abnegación y la disciplina, de la renuncia y de la disciplina. Ahora, si nosotros vamos a ese campo del atleta, obviamente que el atleta no va a comer asado todos los días, ¿no? Obviamente, porque tiene que, ¿no es cierto? Un deportista no puede, tiene que controlarse,
tiene que ser disciplinado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene algo en mente, ganar, ¿no es cierto? Ser el mejor. Entonces, pero en este caso, en la parte espiritual, es sumamente importante, y acaba el primer punto, ¿no es cierto?, de un atleta espiritual. Tiene implicancia, tiene que tener en claro que una meta clara. Primer punto, una meta clara. ¿Cuál es esa meta clara? Obtener el premio. En segundo lugar, una disciplina rigurosa, abstenerse de todo. En tercer lugar, una manera de correr, no como a la aventura, no como así corro porque corro, ¿no es cierto? ¿Alguna vez corriste porque corriste así, sin propósito, ¿no es cierto? Bueno, hoy salgo a correr y empezás a salir y te vas, no sé, te vas por todos lados y no tenés ni horario ni nada, o sea que corre. No tiene sentido, ¿no es cierto? Y un control personal, en cuarto lugar, golpear mi cuerpo y ponerlo en servidumbre. Pablo está tomando esta figura para llevárselo a la iglesia, para mostrarle la importancia de la abnegación, de renunciar y ser disciplinado. Los creyentes tienen que renunciar muchas veces a sí mismos y vivir una vida de disciplina. Pero no la disciplina del ejercicio, sino la disciplina espiritual. Es importante la disciplina espiritual. Si yo te preguntase en esta mañana, ¿cómo es tu disciplina espiritual? Te levantás a la mañana, buscas la palabra de Dios, estudiás personalmente, cuando estás en la vida de cuerpo, servís a la iglesia, renunciás a vos mismo, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, el creyente debe tener una meta clara, obtener el premio. Por eso dice, no sabéis, ¿sí? No sabéis. Entonces Pablo le está recordando acá que esta festividad en cuanto al atleta, a las carreras, todos corrían, pero uno solo podía conseguir, ¿qué? El premio. No todos, ¿viste? Cuando salen, no todos reciben premio, solo el que gana recibe premio. ¿No es cierto? El creyente está corriendo esta carrera espiritual, esta carrera cristiana, obviamente visto por todos, ¿no es cierto? Entonces, durante tu vida y durante mi vida, cada uno de nosotros, después que conoce al Señor, empieza a correr una vida cristiana. ¿Y sabes qué? Somos observados por todos. ¿No es cierto? Pongámonos a pensar. Quizás tenés familias que no han conocido al Señor todavía, ¿no? ¿No te observan? ¿No te miran? A ver, quiero escuchar, a ver, ¿qué está diciendo? A ver, ¿cuáles son sus palabras? ¿No quedan sorprendidos muchas veces cuando te escuchan hablar y mira, ya no dice malas palabras? Mira, ahora es otra persona. Entonces, claro, porque hubo un cambio de dirección. Antes corría para otras cosas, para las cosas de esta vida, ¿no es cierto? Ahora, claro, corres para las cosas que son eternas, que tienen valor, que tienen propósito. Y eso es lo maravilloso, que Dios lo cambió todo. Dios lo cambió todo, cambió tu eternidad, pero cambió también tu manera de vivir, ¿no es cierto? La cambió, ¿no es cierto? Y eso es algo extraordinario. Y la gente te observa, el incrédulo te observa. Por eso Pablo está llevando a los corintios, miren, ustedes están peleando los unos a los otros, están mordiendo los unos a los otros. ¿Qué testimonio estamos dando al mundo? No estamos dando un buen testimonio. Porque ninguno de ustedes quiere renunciar a sus derechos y causan tropiezo al otro. Por eso le lleva a este escenario. Entonces dice, ¿no sabéis lo que corre en el estadio? Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. El premio está en la recompensa celestial al llegar a esa meta.
la disposición para uno correr correcto se ha establecido antes, corriendo en amor, no siendo de ocasión de tropiezo a otros. ¿Estás corriendo de esa manera? La vida cristiana comparada con una carrera es también tema de la epístola de los Hebreos, ¿no es cierto? ¿Conocen esa carta? Cuando vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 1, acompáñame, Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice Hebreos 12, 1, 2. Dice el texto, allí, se los leo. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo la tenemos que correr a esa carrera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo tenemos que correr? Sabemos que estamos en una carrera y otra vez nos coloca en un escenario donde hay testigos. Acá los testigos está mencionando desde el capítulo 11 de Hebreos, de personas que corrieron antes que nosotros, ¿no es cierto? Personas que corrieron antes que nosotros, la galería de la fe. Personas que murieron por Cristo, que murieron por causa del Evangelio. Personas que sufrieron por el Evangelio. ¿Cuánto estoy dispuesto a sufrir por el Evangelio? Entonces, en esta carrera, Hebreos nos dice esto, ¿no? Correr, puestos los ojos en Jesús. ¿Estás corriendo con los ojos puestos en el Señor? Gálatas, capítulo 2. Acompáñame allí, Gálatas 2. Gálatas 2:2. Dice, versículo 1 dice, Pablo está contando aquí su testimonio. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo no quería correr en vano, ¿no es cierto? Y eso es nuestra meta. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Filipenses 2:16. Dice, asidos de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y así otros versículos, si lo quieren anotar, Filipenses 3:12 al 14, 2 Timoteo 2:5. Así que Pablo lo está exhortando y está colocando este escenario. Ustedes son hijos de Dios, son creyentes, son parte de un cuerpo, están en una carrera. Esta carrera no se trata de mí. Se trata de Dios y del que tenés al lado. ¿Sí? Se trata de Dios y del hermano que tenés al lado. Porque no vas a hacer nada, ¿no es cierto? Que lastima al hermano, ¿no?
o que sea tropiezo al hermano. Vas a renunciar a vos mismo. Hay otro pasaje. Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimado cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. O sea que la vida cristiana se trata de eso, ¿no? No se trata de mí. O sea que yo tengo que renunciar muchas veces a confort por el otro. Muchas veces a suplir necesidades al otro, al hermano, ¿no es cierto? Acompañar al otro. Miren, estamos pasando por un cuadro muy difícil en nuestra iglesia. Hay una hermana de la iglesia que está pasando por un cáncer y es muy doloroso para la iglesia. Es una hermana fiel, una hermana que ha vivido su vida, un ejemplo, y le estamos acompañando en este proceso y saber que es difícil, ¿no? Y que, no sé, por eso digo, no se trata de mí, sino de acompañar, de estar, ¿no es cierto? Y muchas veces renunciar a mí mismo para ir y estar, ¿no es cierto? Y de eso se trata, ¿no? Así que Pablo le está diciendo, meta clara, obtener el premio, ¿sí? Estamos corriendo. Así que Pablo es bien claro con esto, ¿no? Y les exhorta a obtener el premio. Y obtener el premio implica ¿qué? Una disciplina rigurosa, en segundo lugar. Para obtener algo, ¿qué tengo que hacer? Disciplinarme, tengo que esforzarme, tengo que estirarme, tengo que... ¿No es cierto? Sacrificarme. El sacrificio. Muchas veces como creyentes no queremos transitar por el sacrificio, ¿no? Muchas veces como creyentes no nos estiramos. ¿Podemos dar más? Sí, pero doy hasta ahí. No quiero esforzarme, no me quiero estirar. Pablo decía, una cosa hago, me extiendo, sigo. Una disciplina rigurosa, ¿no es cierto? Entonces, Pablo le va a decir entonces a la iglesia en Corintio, ¿qué es una disciplina rigurosa? Abstenerse de todo. Y dice, ¿por qué? Porque queremos alcanzar el premio, ¿no es cierto? ¿Qué implica el hecho de tener una meta clara? Como creyentes necesitamos tener una meta clara y es alcanzar el premio, pero ¿qué implicancias tiene una disciplina rigurosa? Abstenerme de todo, dice. Todo aquel que lucha. La vida cristiana es también comparable con quien lucha, como diría más adelante a Timoteo, ¿no es cierto? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardado la corona de justicia. Segunda de Timoteo 4, 7 al 8. Lucha. ¿Entendemos que la vida cristiana es una lucha? Luchamos. ¿Sí? Es una lucha constante. ¿Y qué implica luchar? ¿Luchamos contra qué? Lo dice Efesios capítulo 6, ¿no es cierto? No luchamos contra ¿qué? Sino contra nosotros mismos, contra nuestro pecado. Es tremendo, ¿no? Cada día que vos y yo nos levantamos tenemos que transitar por luchas. Me levanto, tenés que ir a trabajar, ¿no es cierto? Y por ahí la almohada o la frazada, ¿no? Te quieren retener, pero tenés que esforzarte, tenés que luchar y decir, no, yo tengo que salir a trabajar, ¿no? Entonces, todo aquel que lucha, ¿sí? En esta disciplina rigurosa se debe abstener. De todo se abstiene, claro. El atleta
se debe abstener. Para ganar, se debe abstener. ¿De qué se debe abstener un atleta? Bueno, quizás corre al otro día y tiene que, bueno, me voy a guardar, no voy a salir con amigos, ¿no? Y me tengo que quedar. Comida, obviamente, debe cuidarse en las comidas porque entiende que tiene que participar en un evento deportivo al otro día. Por eso pone este cuadro, se abstiene. El creyente debe abstenerse, ¿sí? De abstenerse del pecado, de transitar por lugares que no son de bendición, que no hacen crecer, ¿sí? Entonces, Pablo dice que quien lucha se limita, ¿sí? Los competidores cuidan de su comida, sus relaciones. Entonces dice el versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos, haciendo mención a los que corren en el estadio, haciendo mención a ellos, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, los creyentes, le está diciendo a la iglesia, pero nosotros una incorruptible. Esto es algo extraordinario, ¿no? Porque pensaba en el premio, la corona que en aquel tiempo tenían o obtenían los corredores, ¿no es cierto? Era una corona ¿de qué? De laurel, ¿no es cierto? Y encima se la entregaban al rey. No, se la entregaban al rey. ¿Y cuánto podía durar una corona de laurel? No sé, 2 días, 3 días, no sé cuánto. Pero se esfumaba, ¿no es cierto? Desaparecía. Y ellos participaban y se esforzaban y se sacrificaban y por eso. Pero nosotros tenemos una corona incorruptible, los creyentes, que no perece, que no se marchita. Y eso es algo extraordinario. Y esa debe ser nuestra meta. Y ese debe ser nuestro objetivo. Por eso renunciamos, por eso nos sacrificamos. Porque sabemos muy bien que hay algo para alcanzar. Que Dios ya lo tiene preparado. Moisés tenía eso en mente. Cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 12, acompáñame allí, Hebreos capítulo 12, vemos claramente que Moisés a ver, ¿cómo? 12:21, a ver, no, está en el 11, a ver, 12:21, no, a ver, 11:24, ahí está. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, ¿no es cierto? En el galardón. Entonces, Pablo está llevando a estos hermanos a tengan una meta clara, obtener el premio, una disciplina rigurosa, abstenerse, sabiendo que hay una corona que no es corruptible, es incorruptible, puesta la mirada en el Señor, ¿no es cierto? En tercer lugar, para que esto suceda, hay una manera de correr, no como a la aventura, no como a la aventura. El versículo 26 dice, así que yo de esta manera corro. Ahora Pablo se pone en ese lugar de atleta, pero un atleta no como ellos, sino como un atleta que sirve al Señor, que ama al Señor, y esta era la manera que Pablo ponía ese ejercicio espiritual. Y dice, yo de esta manera corro, no como la aventura.
Es interesante esa palabra, la aventura. Cuando un flechero tira su flecha, tiene una dirección, ¿no es cierto? Quiere apuntar al medio, ¿no? Entonces, sabe que tiene unos ciertos movimientos para que esa flecha llegue a esa dirección. No tira por tirar. Bueno, tira la aventura, la flecha. No, va igual que va cuando va a cazar, tiene una presa para cazar y no tira la aventura. Hay un objetivo, hay algo por lograr. Los creyentes también. Nosotros como hijos de Dios también, ¿no es cierto? Entonces, no como la aventura, no como, bueno, soy un hijo de Dios y bueno, no, como hijo de Dios estás, como dijimos hace un momento, en un cuerpo. Dios te ha colocado en un cuerpo. Y esto es hermoso porque ya no vivís tu vida cristiana sola, la vivís entre hermanos. Y la vivís siendo guiados por personas que Dios puso para llevar adelante tu vida espiritual, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo maravilloso. Que ya no vivís tu vida conforme a tus placeres. No, ahora estoy dentro de un cuerpo, me someto al cuerpo, vivo vida de cuerpo, sirvo al otro. Y es interesante porque acá en el cuerpo se dan todas esas cosas, ¿no? Se da el amor unos por otros, ¿no? Se da el servíos unos a otros. Se da el alentarse y el animarse uno. Eso no lo vas a encontrar en ningún lado, sino ¿en dónde? En la iglesia, con tu hermano. No busques en otro lugar. No busques en otro lugar. Búscalo acá. Acá está. ¿Dónde vas a crecer? En la iglesia. En la iglesia. ¿Dónde vas a desarrollar tus dones? En la iglesia. En la iglesia. Por eso tenemos que entender este punto. Pablo le está diciendo a los corintios, son parte de un cuerpo y ustedes están peleando unos a otros, no quieren renunciar, pero yo les quiero decir, y les quiero poner este ejemplo, que tienen que vivir esa vida de renuncia, de abnegación por el otro, para no poner tropiezo al otro. Entonces ya no corres como a la aventura, ahora corres de esta manera. Ahora, por eso me impacta la vida de cuerpo, cómo Dios planeó, ideó esto. Porque como creyentes nos necesitamos unos a otros, ¿no es cierto? No, pero yo no lo puedo soportar más al otro, a mi hermano, ¿no? ¿Y a quién si no? Si vas a crecer a través de las relaciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Evodia y Síntique? La iglesia en Filipos. Eran dos hermanas que combatieron en el Evangelio. Pablo le dice que eran guerreras del Evangelio. Pero ¿qué problema había entre ellas? Y no había mucha buena relación, ¿no? Y Pablo nunca le dijo, no, que Evodia se vaya a otra iglesia y que Síntique se vaya a otra iglesia. ¿Qué le dijo? No, le dijo a esa persona anónima que estaba en la iglesia, le dijo, mirá, encárgate de que Evodia y Síntique sean mujeres de un mismo sentir. ¿Se dan cuenta el cuerpo de Cristo? ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que en situaciones, no, yo va para acá, va para allá, y no crecen. ¿Cómo Dios va a pulir tu carácter? Con el que tenés al lado, con la persona, con el hermano que tenés al lado. ¿Cómo vas a agradar a Cristo? ¿Cómo vas a exponer tu pecado? Claro, con el hermano que tenés al lado, porque te va a exponer. Hay orgullo en el corazón, ¿o no? Soy orgulloso, soy soberbio, mi corazón revela cosas malas, hay venganza, hay odio, y eso tiene que ser expuesto y ser sometido a la cruz para vivir una vida de cuerpo. Y tenés que renunciar y tenés que luchar contra el pecado. Entonces,
De esa manera corro, no como la aventura. Entonces, Pablo entendía esto, no como quien golpea, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y obviamente que no solo pone el ejemplo del corredor, sino del que lucha, del boxeador. ¿No es cierto? El boxeador cuando está en el ring no empieza a pegar al aire, ¿no? ¿Qué quiere hacer el boxeador con su contrincante? ¿Le quiere dar una buena? ¿A dónde? En el ojo, en la cara, cosa que pueda voltearlo, ¿no? Entonces, fíjate, la expresión es esa, no, ahora no van a empezar en el ring, no. Pablo está tomando para llevarlo al ámbito espiritual. Como creyentes, nos corremos a la aventura, no damos golpes así por dar golpes, sino corremos con propósito, avanzamos con propósito, seguimos. Hay una meta clara, alcanzar el premio, pero para eso tenemos que tener una disciplina rigurosa. ¿Sí? Entonces, dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y el último punto, el control personal. Para que todas estas cosas sucedan y se den en mi vida, Pablo dice, yo de esta manera corro, versículo 26 y versículo 27, si no, él está diciendo que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo es un hombre de Dios. Pablo es un hombre que ama a Dios, que ama a la iglesia local, que ama a los hermanos. Él quiere seguir avanzando. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es una expresión tremenda, es una expresión que debe estar en nosotros. Porque, ¿saben qué? Nuestra carne va a querer lo opuesto a lo espiritual, ¿no? Pablo decía en Gálatas, Gálatas capítulo 5, yo se los leo, yo se los busco. Gálatas 5. Y él dice en el versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces Pablo entendía este concepto. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Para servir a Cristo, para servir a mis hermanos. Renuncio a mí mismo. El concepto de abnegarme a mí mismo. Y eso implica abstenerme de cosas que uno quiere, ¿no es cierto? Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Y apela a esta metáfora de golpear el cuerpo. Obviamente que es una metáfora, ¿no? Él quiere llevarlo, estamos en el campo del deporte. Entonces, no te vas a golpear el cuerpo, ahora no te vas a... es interesante porque en ese tiempo del primer siglo, había mutiladores del cuerpo. Había personas que para agradar a Dios se cortaban o se mutilaban el cuerpo, pero eso no es la idea. La idea es espiritual, ¿no es cierto? Entonces, Pablo tiene esto en mente, ¿no? Dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está diciendo aquí, bueno, esto es lo que yo hago, tengo una meta clara, renuncio, tengo una disciplina rigurosa, tengo un control personal. Con este propósito quiero agradar a Dios y quiero servir a la iglesia. No sabiendo, dice el versículo 27,
No sea que habiendo sido heraldo, esa palabra heraldo es ese maestro, esa persona que ha influenciado, claro, Pablo ha influenciado a los corintios. Había sido esa persona que los corintios miraban. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿No es cierto? Entonces Pablo tenía un propósito. Él corría para la gloria de Dios, él buscaba la gloria de Dios, él buscaba agradar a Dios y entendía que esto es importante. Y se los dice a la iglesia de Corintio. Y nos los dice a nosotros. Saber como cristianos tenemos una vida espiritual que se debe cultivar cada día. ¿Cultivás esa vida espiritual cada día? ¿Tenés una disciplina rigurosa? ¿Corres con propósito, no como a la aventura? Obviamente que queremos agradar a Dios. Yo creo que cada uno de los que está aquí esta mañana quiere agradar a Dios, ¿no? Quiere vivir una vida santa, que honre y glorifique al Señor. Entiende que está en un cuerpo. Entiende que muchas veces debe renunciar para no poner tropiezo al otro. Y para que eso suceda, esto debe estar presente. Esto debe estar presente. Para honrar al Señor, ¿no es cierto? Termino con una conclusión. Pablo está poniéndose de ejemplo para enseñar a otros el modo de comportarse en la vida cristiana. El contraste entre su ejemplo y los corintios, ¿no es cierto? Llenos de sí mismos. No tenían en cuenta el daño que sus actitudes podían ocasionar a hermanos en ese momento que eran débiles, ¿no es cierto? El apóstol sometía todo cuanto fuese propio y lícito en su vida para ponerse al servicio en la condición de un esclavo, a fin de que con su entrega pudiera servir de ayuda a otros. A propósito, ¿sos de ayuda a otros? Tener en mente el Evangelio también, alcanzar a cuantos pudieras con el Evangelio de la gracia. El orgullo es una de las características más prominentes de la congregación de Corintio. La mayoría de los creyentes tenían un más alto concepto de sí que el que debía tener, por lo cual no eran aptos para conducirse ejemplarmente con los demás. Estaban llenos de ellos, pero vacíos de Dios. Por esta causa gobernaban sus derechos las vidas personales, aunque el ejercicio de ellos causara tropiezo a otros. Así que tener esto en mente. Queremos ver una iglesia sana, saludable, ¿no? Todos quieren, ¿no? Están cumpliendo 23 años. Alabado sea Dios por eso. Porque es por la gracia de Dios, no por mérito de uno, ¿no? No somos nada. Queremos algo que cerraba, queremos 23 años más. ¿No es cierto? Por la gracia de Dios. 23 años más. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, renunciando a cada uno a uno mismo. Por el bien del otro. Es por el bien del otro. Por el bien del otro. Y esa dinámica en la iglesia, si cada uno tiene esto en mente, Pablo está diciendo, bueno, va a ser una iglesia saludable, va a ser una iglesia sana, poderosa. Y personas van a ver el amor que hay en esta iglesia. Y personas van a ver que se sirven y se aman unos a otros y se suplen unos a otros necesidades. ¡Wow! Eso fue la iglesia primitiva, ¿se acuerdan? Y eso es un impacto al mundo egoísta, que piensa en sí mismo. Pero de eso se trata la vida cristiana, mis amados hermanos. Más años implica más renuncia para mí. Mirar a Cristo y mirar al otro. Que así sea en la iglesia de Tristán Suárez. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la carta a los Corintios.
una carta realmente impactante, donde Pablo tiene en su corazón corregir actitudes, acciones, el egoísmo que estaba allí implantado en cada uno. Pablo quiere sacar esa mirada de uno mismo y ponerla en el Señor y ponerla en el otro y en el bienestar del otro. Señor, ayuda a mis hermanos a morir a sí mismo, a que cada uno muramos a nosotros mismos y podamos tener la mente de Cristo, que la tenemos, y poder avanzar en nuestra vida de fe, que la iglesia de Tristán Suárez siga creciendo, siga avanzando, como lo viene haciendo, Señor. Como veíamos aquí, cada hermano teniendo una vida llena del Señor, una vida disciplinada, rigurosa, espiritual, amándose unos a otros, honrando y glorificando al Señor, viviendo vidas santas, Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, que podamos aplicar todo lo que hemos aprendido hoy. Ayúdanos, Señor, a morir a nosotros. Que seas tú exaltado. En el nombre de Jesús. Amén.